¿Qué harías si descubrieras que la fortuna que te ahoga es la misma que está aplastando a la única persona que te ha hecho sentir vivo? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo y una mujer que solo tenía sus sueños, y cómo el destino los unió en medio de una tormenta. Mateo Garza observaba la Ciudad de México desde su oficina panorámica. Los rascacielos se erigían como monumentos a un poder que él había heredado, no ganado. A su alrededor, el lujo silencioso de su despacho solo amplificaba el eco de su soledad, un vacío que ninguna cifra en su cuenta bancaria podía llenar. Se sentía un fantasma en su propia vida, el heredero de la editorial Garza, un imperio de palabras del que no sentía ser parte. La sombra de su padre, un genio de las letras, era demasiado grande, y Mateo se sentía un fraude, un simple administrador de un legado que no le pertenecía en el alma. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Isabela Morales luchaba contra el diluvio. La lluvia torrencial había convertido las calles en ríos y el autobús en el que viajaba se había descompuesto, dejándola varada, con el corazón en la garganta y su manuscrito protegido bajo su abrigo como un tesoro. Ese manuscrito era la voz de su abuela, las leyendas de su gente, su única esperanza para salvar la casa familiar. Tenía una cita en la editorial Garza, una oportunidad que podría cambiarlo todo. La desesperación la empujó a correr bajo la lluvia, buscando cualquier forma de llegar a su destino. Fue entonces cuando vio el auto de lujo de Mateo, detenido en el tráfico. En su angustia, lo confundió con el transporte que había pedido. Sin pensarlo 2 veces abrió la puerta. Mateo, que buscaba escapar del agobio de una reunión, se sorprendió al ver a aquella joven empapada, con una urgencia que lo conmovió. Algo en la determinación de sus ojos, en el fuego que la lluvia no podía apagar, lo intrigó profundamente. En un impulso que ni él mismo entendió, decidió no corregirla. Asumió el papel de un simple conductor, escuchando con una atención que no dedicaba a sus juntas millonarias. Isabela, sin saber con quién hablaba, le contó sobre su libro con una pasión desbordante. Habló de las historias de su abuela, del orgullo de sus raíces, de la magia que se tejía en cada página. Para Mateo, fue como si una ventana se abriera en su prisión dorada, dejando entrar aire fresco. La dejó en la imponente entrada de la editorial Garza, deseándole suerte con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. Sintió una conexión extraña, un chispazo de vida en su monótona existencia. Ese breve viaje había sido más real que cualquier negocio que hubiera cerrado en años. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Pocos minutos después, desde su oficina, Mateo observó por la ventana el vestíbulo. Vio a Isabela, de pie, con su manuscrito en las manos y la esperanza temblando en su postura. Y entonces lo vio a él, a Ricardo Montenegro, su director de operaciones, acercándose con una mirada gélida. Presenció la escena con una impotencia helada. Vio cómo Ricardo, con un gesto arrogante y palabras cortantes, la despedía por su retraso. No hubo piedad, no hubo interés, solo el frío desdén de un hombre que veía a las personas como meros números en una hoja de cálculo. La vio marcharse, con los hombros caídos y el sueño hecho pedazos. La imagen fue como una puñalada en el estómago de Mateo. La injusticia era tan clara, tan brutal. Su propio imperio, el mundo que él dirigía, acababa de aplastar a esa alma pura que minutos antes le había devuelto un poco de luz. Se sintió cómplice de aquella crueldad. Su pequeño engaño, su silencio en el auto, ahora le pesaba como una losa. Él, el hombre más poderoso de ese edificio, había sido un espectador pasivo en la destrucción del sueño de una joven inocente, la única persona que lo había mirado sin ver su apellido. Un torbellino de culpa y rabia se apoderó de él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que apatía. Sintió el impulso de hacer algo, de reparar el daño que su mundo y su silencio habían causado. Pero, ¿cómo podría acercarse a ella ahora? ¿Qué podía hacer él? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una urgencia que sacudió su alma. ¿Dejaría que esa injusticia quedara impune? ¿O se atrevería a cruzar el puente hacia el mundo de ella, aun a riesgo de que descubriera su mentira y lo odiara para siempre? El destino había lanzado los dados. Impulsado por una fuerza que no conocía, Mateo usó los recursos de su empresa para encontrar a Isabela. No fue difícil.
Su dirección estaba en la solicitud de la cita que Ricardo había desechado. Se presentó en su barrio, no como el millonario, sino como Leo, un simple chofer preocupado. La encontró en un pequeño café, donde trabajaba para sostener a su familia. La sorpresa en los ojos de Isabela fue genuina, pero también la calidez. Ella lo vio como una persona amable, un aliado inesperado en un día terrible. Él le ofreció una disculpa, inventando una excusa sobre lo ocurrido. Así comenzaron sus encuentros. Mateo creaba pretextos para verla, para escucharla. Cada conversación era un bálsamo para su alma solitaria. Con Leo, Isabela no tenía filtros. Le hablaba de su abuela enferma, de la amenaza que se cernía sobre su hogar, un hogar lleno de recuerdos y amor. Le contó sobre una constructora despiadada que compraba las propiedades del barrio a precios de miseria. La presión era inmensa, y el miedo a perder el único techo que conocían era una sombra constante en su vida. Mateo escuchaba, sintiendo cada palabra como si fuera dirigida a él. En esos momentos, Mateo no era el heredero Garza, era solo Leo, un hombre cautivado por la fortaleza y la dignidad de una mujer que, a pesar de tener tan poco, lo tenía todo en espíritu. Se estaba enamorando de su alma incorruptible, de su resiliencia frente a la adversidad. Una tarde, mientras la ayudaba a cargar unas compras, ella le mostró un aviso legal que habían dejado en su puerta. El nombre de la empresa inmobiliaria le resultó familiar. Con una excusa, tomó una foto del documento. Su corazón comenzó a latir con una premonición terrible. De vuelta en su oficina, confirmó su peor sospecha. La constructora era una empresa fantasma, una subsidiaria creada por Ricardo Montenegro para sus negocios sucios. El hombre que había humillado a Isabela era el mismo que intentaba dejarla en la calle. La coincidencia era demasiado cruel para ser casualidad. Una furia helada recorrió a Mateo. La injusticia ya no era un acto abstracto que había presenciado desde su torre de cristal. Ahora tenía un rostro, una estrategia, y el objetivo era la mujer que había empezado a iluminar su mundo. El conflicto se había vuelto profundamente personal. Mientras tanto, Ricardo, ajeno a todo, intensificaba su ataque. Sabiendo que la familia Morales era una de las últimas en resistir, duplicó la presión. Envió notificaciones más agresivas, con plazos imposibles y amenazas veladas. Quería quebrar su espíritu y apoderarse de su propiedad. Isabela sentía el cerco cerrarse. Las noches eran largas, llenas de preocupación por la salud de su abuela, que empeoraba con el estrés. Compartía su angustia con Leo, encontrando en él un consuelo que no esperaba. Él la escuchaba, la animaba, pero sentía la culpa de su mentira crecer como un veneno. Él quería revelarlo todo, usar su poder para detener a Ricardo de inmediato. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Decirle la verdad significaría destruir la confianza que habían construido, la única conexión genuina que había tenido en su vida. Estaba atrapado entre el deseo de protegerla y el miedo a perderla. Ricardo, desde su oficina, sonreía con malicia. Para él, eran solo negocios, la supervivencia del más apto. No le importaba la gente, ni sus historias, ni sus hogares. Veía el barrio de Isabela como un simple terreno en un mapa, una oportunidad de oro para aumentar su fortuna personal. Un día, la amenaza se materializó. Un aviso de desalojo final llegó. Tenían 30 días para abandonar la casa. La noticia cayó como una bomba sobre la familia Morales. La abuela de Isabela sufrió una recaída y la desesperación se apoderó del hogar. Era el golpe más duro hasta ahora. Isabela, con el corazón roto, llamó a Leo. Su voz quebrada por el llanto fue una tortura para Mateo. Ella se sentía sola, impotente ante un enemigo invisible y poderoso que les estaba arrebatando todo. Él juró en silencio que no lo permitiría, que lucharía por ella. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Movido por la urgencia, Mateo comenzó a investigar a fondo las operaciones de Ricardo. Usó su influencia para acceder a archivos, a contratos, buscando una debilidad, una ilegalidad que pudiera usar para detenerlo. Estaba listo para arriesgarlo todo por ella, para usar su poder para hacer justicia. Decidió que era momento de actuar. Le pidió a Isabela que se reunieran, diciéndole que tenía una idea, una posible solución. Su plan era guiarla, ayudarla a encontrar un abogado, financiar su defensa, todo desde las sombras de su identidad como Leo. Pero el destino tenía otros planes. Se encontraron en un parque,
un pequeño oasis en medio de la ciudad. Él estaba a punto de hablar cuando un antiguo socio de su padre se acercó a saludarlos. El hombre, con una sonrisa afable, se dirigió a Mateo sin dudarlo. «Mateo, qué gusto verte. Hacía tiempo que no sabía de ti, muchacho». El mundo de Isabela se detuvo. Miró al hombre y luego a Leo, cuyo rostro se había puesto pálido como el papel. «¿Mateo?», repitió ella, la palabra saliendo de sus labios como un susurro helado. El nombre resonó en su mente. Mateo Garza, el dueño de la editorial, el dueño del imperio que la había rechazado. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. La amabilidad, el consuelo, la conexión que había sentido. Todo había sido una mentira. El hombre que la había consolado era el mismo que reinaba sobre el sistema que la estaba aplastando. El dolor de la traición fue agudo, insoportable. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia y humillación. Se sintió como una tonta, una pieza en un juego que no entendía. Se levantó bruscamente, incapaz de mirarlo a la cara. Cada momento que habían compartido ahora se sentía falso, manchado por el engaño. «No te me acerques», le dijo con una voz que temblaba de dolor. Se dio la vuelta y se alejó corriendo, dejando a Mateo solo en el banco del parque, con las palabras atoradas en la garganta y el corazón hecho añicos. La había perdido. En su intento por acercarse, había creado un abismo insalvable. Él no la siguió. Sabía que cualquier palabra suya en ese momento sería inútil. La había herido de la peor manera posible, confirmando la desconfianza que ella seguramente sentía hacia los ricos y poderosos. Su mundo de privilegios la había dañado una vez más, esta vez a través de él. Ahora que ella sabe que el hombre que la consoló es el dueño del imperio que la aplastó, ¿podrá perdonar una traición tan profunda? Y él, confrontado con la pérdida de la única mujer que lo vio de verdad, tendrá el coraje de arriesgar su legado no para comprar su amor, sino para luchar por la justicia que ella merece, incluso si eso significa perderla para siempre. La desolación de Mateo duró solo un instante, reemplazada por una determinación de acero. El dolor de perder a Isabela lo transformó. Ya no era el heredero apático. Era un hombre con un propósito. Usaría todo el poder que despreciaba para luchar por la mujer que amaba y por la justicia en la que ella le había hecho creer. Convocó una reunión de emergencia del consejo directivo de la editorial Garza. Su siguiente paso fue el más difícil: buscar a Isabela. La encontró en la puerta de su casa, con los ojos hinchados pero la mirada firme. Él no pidió perdón con palabras vacías, sino con un plan de acción. Le explicó lo que iba a hacer y le pidió que estuviera presente. Le dijo que no lo hiciera por él, sino por su familia, por su libro, por todas las voces que Ricardo había intentado silenciar. Vio la duda en sus ojos, la herida profunda de la traición, pero también vio la chispa de la luchadora que era. Con un nudo en la garganta, ella aceptó. La sala de juntas estaba cargada de tensión. Ricardo Montenegro entró con su habitual arrogancia, esperando una reprimenda menor por parte del heredero débil. Lo que no esperaba era ver a Isabela Morales sentada en esa mesa, con una dignidad que desafiaba el lujo del entorno. Mateo comenzó la reunión con una calma que desconcertó a todos. Presentó, con pruebas irrefutables, el esquema de especulación inmobiliaria de Ricardo, demostrando cómo había utilizado recursos de la empresa para sus negocios personales, perjudicando a familias inocentes. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ricardo intentó defenderse, balbuceando excusas sobre la competencia del mercado, pero Mateo no había terminado. El problema no es solo su falta de ética en los negocios, sino su falta de visión para este, dijo, levantando el manuscrito de Isabela. Usted desechó esto sin leerlo. Ante la mirada atónita del consejo, Mateo comenzó a leer un pasaje del libro. Su voz llenó la sala con las leyendas, la magia y el profundo corazón de la cultura mexicana que Isabela había tejido con sus palabras. No era solo un texto, era un alma hablando a través de las páginas. El consejo escuchaba, cautivado. La belleza de la prosa contrastaba brutalmente con la sordidez de los negocios de Ricardo. La historia era poderosa, auténtica, llena de una verdad que el dinero no podía comprar. Ricardo se encogió en su asiento, su arrogancia finalmente hecha añicos. Entonces, Isabela habló. Con una voz clara y firme, defendió su obra. No como una víctima pidiendo una oportunidad, sino como una creadora defendiendo el valor de su cultura. Habló del legado de su abuela, de la importancia de contar sus propias historias,
Su fuerza y pasión sellaron el destino de Ricardo. El resultado fue unánime y fulminante. Ricardo Montenegro fue despedido de forma deshonrosa, con la amenaza de acciones legales por sus fraudes. Fue una caída espectacular, una derrota total frente a la dignidad y el talento que había despreciado tan cruelmente. La justicia, finalmente, había llegado. Al salir de la sala, Isabela y Mateo se miraron en silencio. El peso de las últimas semanas parecía haberse desvanecido. Él se acercó a ella, con el corazón en la mano. Lo que sentí por ti, mi admiración, eso nunca fue una mentira, Isabela. Fui un cobarde, pero mi sentir siempre fue real. Ella vio la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento profundo. La herida seguía ahí, pero bajo ella, el recuerdo del hombre que la había escuchado y consolado seguía vivo. La justicia que él había luchado por ella era la prueba más grande de sus verdaderos sentimientos. La editorial Garza, en un acto de reparación y reconocimiento, le ofreció a Isabela un contrato extraordinario. No solo publicarían su libro, sino que le darían el trato de una autora estrella. Además, con la caída de Ricardo, la presión sobre su barrio cesó y su hogar fue salvado. Meses después, el lanzamiento del libro de Isabela fue el evento literario del año. La novela, titulada La voz de la abuela, se convirtió en un bestseller instantáneo, aclamada por la crítica y amada por los lectores. Isabela se había convertido en la voz de una generación. En la fiesta de lanzamiento, rodeada de su familia feliz y de un público que la admiraba, su abuela, ahora recuperada, la miraba con un orgullo infinito. Isabela había salvado su hogar no solo con dinero, sino con el poder de su herencia, con la fuerza de su historia. Mateo estaba a su lado, ya no como el heredero solitario, sino como un hombre que había encontrado su propósito. Él la miraba con un amor profundo, un amor que había nacido de la admiración y se había forjado en la lucha por la justicia. Juntos, habían encontrado la plenitud. Habían creado una fundación para apoyar a nuevos talentos de barrios populares, asegurando que ninguna otra voz fuera silenciada por la arrogancia del poder. El dinero de Mateo finalmente tenía un propósito: construir puentes, no muros. Su riqueza encontró su verdadero valor en la felicidad compartida. Mirando hacia el futuro, tomados de la mano, sabían que su historia era la prueba de que el amor verdadero no entiende de clases sociales. Era la prueba de que la bondad, cuando se une al coraje, puede mover montañas y reescribir cualquier destino. Su final feliz era solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Isabela que luchó hasta el final? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos.